Hola a todos, esta es una cápsula para explicar los ejercicios de cortante en vigas separadas delgadas, ya que no lo pudimos explicar en ayuda antigua, para que puedan verlo en cualquier momento en sus casitas. Y lo primero es decir que el cortante en vigas en realidad surge de las diferencias que hay en la flexión, en los momentos flectores. Entonces eso también va generando que a medida que uno avanza por la viga, vayan habiendo diferencias de fuerzas, de fuerzas axiales. Entonces aparece una fuerza cortante horizontal que viene a suplir esa diferencia y que además también se relaciona con las fuerzas cortantes que hay sobre la viga. ¿Ya? Entonces decimos que esa fuerza horizontal cortante, que para un pequeño elementito de la viga va a ser delta H, que hace igual a V por Q partido en I. V es la fuerza cortante, I es la inercia de la viga, de sección transversal. Q es el primer momento de área del elementito, de ese pedacito de ahí que está achurado, y delta X en el fondo es qué tan largo es el pedacito. Entonces nosotros para no trabajar con este delta X, porque por lo general no lo vamos a usar, sino que vamos a usar un punto específico de la viga, un punto se puede X igual 1, X igual 2 metros, etcétera. Vamos a decir que el flujo de constante, que es como la versión unitaria de esta fuerza constante, va a ser igual a V por Q partido en I. Y se mide por lo general en newton partido en milímetros o newton partido en metro o libra partido en pulgada, algo así. ¿Ya? Y además, entonces, cuando nosotros queremos encontrar el esfuerzo promedio para una sección transversal de la viga, vamos a dividir este flujo de constante en T. ¿Qué va a hacer T? Bueno, T va a ser el espesor, el espesor transversal de la viga sobre el cual queremos calcular el esfuerzo constante. Lo mismo que estaba diciendo antes. Por ejemplo, si yo cortase la viga aquí y yo quiero saber en ese punto cuánto es la fuerza, cuánto es el cortante, el esfuerzo constante que hay en esa parte de la viga, este sería Tepo, ese espesor. Básicamente el espesor que estoy cortando al momento de elegir mi punto en la viga. Ya, por ejemplo, si yo después quisiera saber, aquí digamos que hay un punto sobre el cual quiero saber cuánto es el cortante. Si yo quisiera saber cuánto es el cortante aquí, por ejemplo, y yo hago este corte, este sería T. Ya, esa es la diferencia. Entonces, para las vigas, eso que las vigas para a modo general. Cuando empezamos a trabajar con vigas compuestas, que son vigas que están armadas con más de un perfil o con más de un rectangulito, por lo general decimos que esa fuerza horizontal que está ahí se va a aplicar o se va a concentrar sobre las uniones, porque en este pedacito de acá no hay material, pues. No sé si se fijan, que no hay material, porque lo que hay son dos placas, una sobre la otra, y entonces lo que viene a suplir ese material, o el único material que hay realmente, uniendo esas dos placas, viene a ser el clavo. Entonces, todo esto se concentra en el clavo. Entonces, si nosotros decíamos antes que para una viga continua, la fuerza era igual a el flujo por el delta X, bueno, ahora ese delta X lo vamos a extender, lo vamos a hacer un poco más discreto y lo vamos a extender a hacer S. ¿Y qué es S? La separación entre clavos o pernos o sujeciones, en el fondo. ¿Ya? S. Y esta es la viga. Entonces la distancia entre este clavo y el que esté detrás de ese sería S. Y hay que tener cuidado, eso sí, de que si tiene N sujeciones, entonces la fuerza se divide entre más clavos. Por ejemplo, si yo tengo, en lugar de tener un clavo acá, como se ve en esta figura, yo tuviese, por ejemplo, dos, no sé, digamos que aquí tengo otro clavo, entonces en lugar de estarse dividiendo esa fuerza de concentrarse en un clavo, se estaría concentrando en dos clavos. Así que cada clavo estaría soportando la mitad de la fuerza. Pero la fuerza es la misma, porque la viga es la misma y las cargas sobre la viga son las mismas. Ya, esto de acá no cambia porque yo agregue o quite clavos. Entonces lo que pasa es que cada clavo va a soportar menos fuerza si yo pongo más clavos. Entonces sí podemos como generalizar esa expresión. Es decir, que en lugar de poner solamente F es igual por Q por S, sería N por F es igual a Q por S. Ahora, notar que para esta viga de acá, el N sería 1, porque este es mi centro, y yo para calcular el esfuerzo constante en el clavo, ayudaría a esta área. ¿Ya? Podría saber cuánto es el cortante aquí, el flujo de cortante ahí, ¿ya? Y el flujo de cortante ahí
solo en el área chutada, perdón, en rojo, solamente hay un clavo, que sería ese. Entonces esa n se convierte en 2, no porque en el perfil hayan dos vigas, porque perdón, hayan dos clavos, porque hay uno arriba y uno abajo, sino cuando en el área churada, con el cual voy a calcular el Q, cuando en esta área hayan más de un clavo, perno o lo que sea. ¿Ya? Y sobre ese clavo o sujeción, vamos a calcular el esfuerzo cortante de una forma mucho más sencilla, solamente diciendo que es F partido en A. Entonces, eh, este mismo ejemplo que está acá lo vamos a desarrollar un poquito. En esta parte un ejercicio del libro en el cual dicen que tenemos una fuerza constante de 500 newtons en un lado. Luego se calcula, ya saben, con los diagramas y todo el cuento. Y nos dicen que los clavos están separados por S, es igual a 25 milímetros, y que tienen un diámetro de los clavos de 4 milímetros. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo sobre los clavos? Ya lo primero que vamos a hacer entonces es calcular la inercia. Ahí está la ecuación. Y esta ecuación viene a decir que esto de acá, este término, es la inercia de este elemento. ¿Ya? Pero además, como es una viga compuesta, vamos a sumarle la inercia del de acá y del de acá. Como son dos veces, vamos a sumar dos veces la misma inercia. Y además, por el teorema de Steiner, de los espacios, vamos a decir que vamos a trasladar esta inercia que está acá, en ese eje, a este eje, que es el centro de la del medio. ¿Por qué ese eje? Porque ese es el centro más igual de la figura. Como pueden ver, una figura simétrica, entonces yo no me caliento la cabeza en calcular el centroide de la figura, porque como es simétrica en lo vertical, ya sé dónde está. Entonces lo que hago yo es trasladar esa inercia de acá hasta acá, la distancia es d, y si se encuentra la distancia d sería desde el centro hasta acá, tenemos 50. Y acá son 20, pero queremos subir la mitad. Entonces serían 50 más 10, 60. Ahí está el d, 60. ¿Ya? Y esto de acá solamente el área de esta sección, 100 por 20, el área, por la distancia, 60 al cuadrado, y dos veces porque hay dos, tenemos uno arriba y uno abajo. Este de aquí, perdón, este de aquí y este de aquí. Por tanto, mi inercia va a menos de esto, que es bien grande, y siguiendo, decimos que Q es el primer momento de área entonces, y como les dije, nosotros acá, es lo mismo que si nos preguntaran cuánto es el esfuerzo constante acá, porque ahí es donde está el clavo supliendo la falta de material, po. Como ahí los dos pedazos de viga o las dos secciones de la viga no están pegadas, no son un continuo de material, lo que hay es solamente el clavo. Entonces ahí es donde nos interesa a nosotros calcular el esfuerzo, el flujo de corriente en realidad. Dicho esto, vamos a chular todo esto. Es un puro rectángulo, es una figura. Así que basta con decir que entonces Q es A por D, siendo D la distancia entre este centroide, el centroide de esa área, y el centroide de la figura, que se mantiene siendo 60. Se mantiene como 60, mejor dicho. ¿Ya? Entonces Q es el área, que es 100 por 20 por 60, lo cual vendría siendo esto, 60 porque es la distancia entre centroides. Y luego el flujo de cortante Q va a ser V por I por Q. Perdón, V partido en I por Q, que está por aquí, hombre. Entonces, tenemos un clavo en la sección, así que esta es la ecuación con la que vamos a calcular la fuerza cortante sobre el clavo, y sabemos que ese son 25 milímetros. Calculando, da una fuerza como de 92,6 milímetros más o menos. Luego lo que hacemos es calcular el área del clavo, sabiendo que su diámetro son de 4 milímetros. Em, y dividimos entonces la fuerza constante sobre el área. Y eso nos va a dar el esfuerzo constante sobre el clavo. Esa es toda la magia de esto. Y cambiaría si, por ejemplo, esta sección en lugar de ser así, fuese algo así. Digamos que un cuadrado y está unido por dos clavos acá. Entonces acá, si se dan cuenta, nosotros chuparíamos esta parte de aquí, pero tendríamos dos clavos. Ya, y esos dos clavos esos dos clavos entonces harían que esta ecuación se fuese o se escribiese así. 2F igual a Q por S. Y eso es todo.
Ahora, cuando la viga no está compuesta, porque también es muy probable que les pregunten por una viga que no es compuesta, sino que es como un sólido de material, un solo perfil, puede ocurrir que el esfuerzo, o sea, les pregunten por un punto X un punto cualquiera del perfil de viga. Entonces nosotros vamos a recordar dos cosas, que el esfuerzo constante es cero los extremos, vale decir que sí. Yo tengo este perfil de viga, acá está el centroide, y yo les digo que la fuerza transversal está así, acá arriba, en los extremos, el tau promedio es igual a cero, pero acá al medio, en su centroide, el tau promedio es el máximo. Simplemente eso, que en el centro de masa, en verdad en el, en el eje neutro, vamos a tener un esfuerzo cortante máximo porque también vamos a maximizar la variable Q, el primer momento de área. Y por el contrario, entonces, cuando estemos en la parte de más arriba o en el extremo, en el límite de la sección transversal, ahí va a ser todo lo contrario y va a tender a ser cero. Entonces, acá, esta figura pueden ver que es simétrica, por tanto también es bien lógico pensar de que acá al medio está el centroide, y nos preguntan por el esfuerzo cortante promedio en el punto A, ese punto de ahí, y el máximo. El máximo sería en el centroide, que está por debajo. ¿Cómo sé que está por debajo? Porque la mitad de 150 son 75, lo que es mayor que 40. Entonces, esta distancia es mayor. Sí, 75. ¿Ya? Noten que cuando lo que nosotros haríamos sería primero achurar, entonces, para calcular el esfuerzo constante A, achurar hasta aquí, y nos quedamos con esta sección, la cual podemos dividir así, para tener dos secciones rectangulares y trabajarla más sencilla. ¿Ya? Y luego, cuando queramos hacerlo con el máximo, vamos a achurar hasta acá. Entonces la sección de abajo se nos va a alargar hasta aquí abajo. Esa es la única diferencia que tiene calcular el máximo y calcular en el punto A. La única. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser separar esta sección así y decir que esto es 1 y esto es 2. ¿Ya? Entonces, si sale el 1, es lo de arriba, y si sale el 2, es lo que está, comillas, al medio. Primero yo digo que el centroide de la viga, esta distancia que está acá, es de 75. Esto no es muy necesario que lo hagan, yo lo hago porque me gusta tener todo escrito y todo como ordenado. Entonces yo tomo mi referencia como abajo y calculo todo desde como una distancia desde este eje i igual 0 hasta la parte de arriba. Entonces yo digo que el centroide está en 75. Pero ustedes también podrían calcular todo desde el centroide y así sería un poquito más sencillo incluso. Luego digo que el centroide de la sección 1, que es la pestañita de arriba, la que tiene un espesor de 200 milímetros, pero un alto de 12, va a ser 144. ¿Por qué? Porque es la altura máxima, que serían 150, menos la mitad de su espesor. La mitad de eso. Entonces tengo 144. Em, además, además, el centroide de sección 2 estaría esta distancia, que sería los 150 entonces, de acá hasta acá arriba. Luego bajo 12, porque bajo hasta aquí. Y luego bajo la mitad de la sección, que me importa, ¿no es cierto? Que sería esto de acá. Entonces, esa mitad es la mitad de esta distancia de acá, y esa distancia es 40 menos 12. Entonces voy a decir que es 150, luego bajo la pestañita, menos 12, y luego el resto, la mitad de esta distancia, que como dije era 40 menos 12. Entonces 40 menos 12 partido en 2. Nos da 124. Entonces repito, ¿qué es 124? Es la distancia desde el suelo hasta acá. Mientras que 144 es la distancia desde el suelo hasta acá, donde está 1. Esto sería I2, esto sería I1. ¿Ya? Ojalá quede claro. Con esa distancia ya definidas, perdón, con esas distancias definidas, calculamos ahora el área de 1, que sería el espesor, que es 12, por su ancho, 200. Y el área de 2, esta sección de acá, estos dos, que sería 40 menos la pestañita, o sea, 40 menos 12, por 100, que es el espesor que es un poco más delgado.
vale 2.800 milímetros cuadrados. Luego el Q, el primer momento de área, en el fondo es cuánto, básicamente el momento de área, si lo piensan, es lo mismo que el torque. Es como área por distancia, ¿no es cierto? Entonces, y lo elegimos con el centroide. Ponemos nuestro centroide ahí, y la distancia es esta, ¿ya? Y con esa distancia vamos a calcular el Q. Y como tengo dos secciones, es lo mismo que si yo sumara por separado el primer momento de área de cada una. Entonces, voy a decir A1, que sería el área de 1, por la distancia 1, o sea, distancia 2, esto sería distancia 1. Y la distancia 1 va a ser la diferencia entre el centroide de la sección 1, es decir, qué tan arriba está 1 con respecto al suelo, y el centroide, ¿ya? Así que, ojo, que si ustedes hubieran dicho que acá está su i igual 0, en el centroide, se habrían ahorrado esta resta, porque ya sabrían cuánto es la distancia entre el centroide de la viga y el centroide de la sección 1. Pero como yo lo hice con la referencia abajo, como yo dije que aquí estaba el i igual 0, yo tengo que hacer esa resta porque si pongo 144 va a estar malo. Entonces tengo 144 menos 75, más el área de 2 por 124 menos 75. Eso me va a dar este primer momento de área. Luego calculo la inercia, borrar todo. Si se dan cuenta, esta es la inercia de 1, perdón, la sección 2, pero entera. Porque independiente de qué sección achuren o no, la inercia es sobre la viga entera, sobre todo el perfil de la viga. Entonces todo esto va a ser la primera inercia, ¿no es cierto? Esta de aquí. ¿Ya? Luego todo esto de aquí es la inercia 2. Y por eso aquí lo multiplican por 2, porque tenemos dos veces inercia repetida. Entonces está el ancho, 200, por la altura al cubo, 12, partido en 12. Entonces esto es I2. Y esto de aquí sería A1 por D1 al cuadrado. ¿A qué me refiero entonces? Es la distancia entre el centroide de la viga con el centroide de la sección 1, D1, ¿no es cierto? Al cuadrado por el área de la parte de arriba. El área de la parte de arriba dijimos que era 12 por 200. Y dos veces porque tenemos ese mismo perfil arriba y abajo. ¿Ya? Tan simple como eso, se calcula entonces la inercia y les da esta inercia. Fíjense que aquí en la sección A yo voy a hacer un corte aquí. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Estoy cortando la viga ahí para ver qué esfuerzos hay cuando yo separe la viga, ¿no es cierto? Qué fuerza cortante delta H se va a generar cuando yo separe esa viga. Entonces, este ancho, el ancho donde estoy cortando, es T, lo cual es 100. Entonces T es igual a 100 y calculo el tau A como V por Q partido en I por T. Y luego para calcular en el máximo, si se dan cuenta, la idea es exactamente la misma, la única diferencia es que ahora lo estoy calculando con respecto aquí. Este es el corte. El centroide es el corte. Entonces tengo mi sección 1 acá arriba y mi sección 2 ahora más grande. Y el centroide de mi sección 2 ya no está en 150 menos 40, ¿no es cierto? Sino que ahora voy a restarle 75. Porque quiere decir como tengo esta distancia, que es 75, menos los 12 que son este espesor. ¿No es cierto? Entonces 65 menos 12 serán como 63. Y con respecto a ese 63 voy calculando siempre el centroide del área y todo eso. Porque esta distancia aquí es 63. O 75 menos 12. Menos 12. Entonces, si se dan cuenta, acá la parte de arriba no ha cambiado. Entonces se mantiene igual su área, su centroide. La parte de 2, esa sí cambió. Ahora tiene más área y un centroide más abajo. Si bien, claro, el área subió, ahora tiene más área, porque es más área la que estoy cortando, achurando, pero su centroide, por lo mismo, quedó más abajo, porque también corté área hasta más abajo. Entonces eso compensa un poquito la diferencia de Q. De hecho, al calcular el Q, da como 60.000 más que antes, que tampoco es tanto. Eh, la inercia es la misma, no se calcula de nuevo, simplemente se pone la misma inercia. Y lo mismo, en el centroide el T sería esto.
¿Cuándo el T sería diferente? Por ejemplo, si me pidiesen un punto B aquí. Digamos que ese punto B, si yo chulo todo esto, ahí entonces el T sería 200. Pero como no es el caso y estamos achurando más abajo, el T sigue siendo 100. Pero no es que siempre vaya a ser 100. ¿No? Como les digo que puede cambiar dependiendo de dónde corte. También si le digo que quiero un punto acá, por ejemplo, y corto aquí, el T sería esto, 12. Depende de dónde corte. Bueno, y dicho esto, se calcula el tau igual que como calculamos esta parte de acá, como el esfuerzo constante promedio, pero aquí sabiendo que este va a ser el máximo. Eso es todo.